Bueno, comenzamos movilidad y hoy nos acompaña aquí en el estudio Francisco Soní. Él es maestro en gerencia pública por el CIDE y experto en temas de movilidad y urbanismo. Acaba de realizar un estudio sobre las ciclovías en la Ciudad de México y la manera en la que estas infraestructuras permiten mejorar la seguridad vial, en particular la ciclovía Insurgentes. Bienvenido, Francisco. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio. Bienvenido. Gracias. Pues platícanos, ¿cómo encuentras que una ciclovía como la Insurgentes pues reduce la violencia vial que vivimos en la ciudad? Sí, pues a partir de los datos que tiene publicados el C5, los descargué y los revisé en un mapa para segregar específicamente ya en un Excel los datos de Insurgentes y entonces poder revisar en una serie mensual y anual a partir de 2016 a 2023. Realmente los datos llegan hasta febrero de 24, pero para un análisis anual pues tiene que ser 23, ¿no? Y a partir de eso se empiezan a ver una serie de datos en donde en enero de 2019 se reducen a la mitad los hechos viales por mes, y obviamente también anuales, en Insurgentes. En toda la ciudad en ese momento hubo una pequeña reducción porque se anunciaron las fotocívicas y entonces de pronto pues la gente empezó a pensar, ay, tengo que manejar con más cuidado, lo que sea. La cuestión aquí fue que muy rápido, bueno, ya obviamente llegó el COVID al año siguiente y entonces ahí vemos, como está en la pantalla, la primera caída que es fotocívicas y después de eso la 2019. Sí, 2019 y al año, unos cuantos meses más después, se inicia obviamente el cierre por el COVID, que es el segundo gran se profundiza la impacto, caída, ¿no? Exacto. De entrada se reducen a la mitad y luego el COVID los reduce otros 30%. Obviamente la reducción por COVID sucede pues en todos lados, ¿no? Sí, generalizado. Al final hay menos viajes, por lo tanto hay menos hechos viales. Pero a la hora del regreso a la normalidad, lo que sucede en el tramo de Insurgentes, en donde está la ciclovía, los 28 kilómetros, contra Insurgentes en sus otros dos tramos, el extremo sur de La Joya hasta Eje 10 Sur y el extremo norte de Indios Verdes a San Simón y así en todas las vías primarias de la Ciudad de México y el resto de la Ciudad de México, es que todos esos regresan a su promedio de 2019 e incluso aumentan, porque la seguridad vial en la Ciudad de México ha empeorado a partir del regreso a la normalidad o que se terminó todo el tema de la pandemia, ¿no? Y en cambio en Insurgentes, pues tenemos una calle en donde pues, hay la mitad de hechos viales que había en 2019, ¿no? O en 2018. Y hay varias variables aquí que lo explican, ¿no? Por un lado está, sí, la reducción de velocidades en Insurgentes, pero claramente está también la ciclovía, que a la hora que uno le quita espacio a los coches, pues los coches tienen menos espacio para andar rápido sobre todo, y eso provoca que simple y sencillamente choquen menos, ¿no? Tienes más tiempo de frenar si vas en el coche y de pronto sucede lo que sea, se enfrena, se atraviesa a alguien, cualquier cuestión, pues tienes muchos más metros para frenar. Y además, el otro hallazgo que a mí me parece muy importante es que específicamente en este tramo de Insurgentes se reduce el porcentaje de accidentes graves. Los datos del C5 viene categorizado como choques con lesionados, choques sin lesionados y después choques en donde están involucrados motociclistas, ciclistas, etcétera, ¿no? Bueno, los choques graves, es decir, los que tienen lesionados, pasan de haber sido cerca de 30%, o no, perdón, de haber sido 25% a ser 20%, los choques con una motocicleta involucrada se reducen 40%, los incidentes viales con ciclistas desaparecen. Entonces, además nos encontramos, y aumentan los incidentes viales no graves, ¿no? O sea, además nos encontramos con que, claro, va a seguir habiendo hechos de tránsito, pero son choques a menor velocidad, por lo tanto son choques sin lesionados. Claro, no hay lesiones graves, donde no hay muertes, es decir, pues donde pues es nada más te pago tu golpe y ya, no hay consecuencias a largo plazo para la sociedad ni para una familia, ¿no? Exactamente. Y estamos hablando en Insurgentes de que hay 400 hechos viales menos cada año. Ok.
Sí, es un número importante. Entonces, con esto llegas a la conclusión de que el hecho de que pues haya o exista una ciclovía, de que se moderen las velocidades y demás, o todo lo que una ciclovía trae a consecuencia, ayuda a que se reduzcan los siniestros en general. Exactamente. Y además que sean menos graves, porque son los dos factores que son igual de importantes. Sí hay menos, pero además los que hay son menos graves, ¿no? Sí, uno de los objetivos de desarrollo humano que va aparejado con disminuir las muertes y las lesiones graves por hechos de tránsito, ¿no? Y México firmó compromisos públicos para hacer eso, así que adoptar las ciclovías como la Insurgentes pueden colaborar con esos objetivos. Sí, claro. ¿Esto favorecería también en la ciclovía que se tiene prevista para Tlalpan? Sí, por supuesto. A partir de los resultados de Insurgentes hice un contrafactual de qué hubiera pasado sin ciclovía, y entonces con base en ese y en que Tlalpan hoy tiene aproximadamente de entre 6 y 8 hechos viales por kilómetro, que era el mismo número que tenía Insurgentes previo a la intervención, digamos, pues podríamos estar hablando de que si se llegara a hacer en Tlalpan, podríamos tener 400 hechos viales menos al año, de los cuales 150 son con lesionados, o sea, además ahí estamos teniendo menos hechos viales graves. Sí, o sea, por lo menos 150 familias cada año en la Ciudad de México se salvarían de tener a un hijo o hija con lesiones de por vida, con problemas de movilidad para toda la vida, o sea, son años de vida saludable ganados, como le llaman los expertos, ¿no? Sí, exactamente. Y además, pues también pensar la parte de que a los automovilistas les conviene, en el sentido de que cuando hay menos hechos viales... Eso es contraintuitivo, porque la mayoría de los automovilistas te dirían, pues me estás quitando un carril. Que yo no hablo de quitar el carril, sino de redistribuir el espacio, ¿no? Claro. Yo creo que los automovilistas tienen también que partir de que cuando hay un choque, un hecho vial en la calle, ellos van a perder tiempo, ¿no? Tú vienes en el coche y luego el Google Maps te marca 7 minutos, 10 minutos, N minutos de retraso porque ya se pusieron de chocones allá adelante y a lo mejor es el choque laminero, ¿no? Pero ya pararon 1 o 2 carriles. Y la gente que se detiene a ver lo que pasó. Y todo, ¿no? Y si tenemos uno menos al día, pues la gente que le tocó ese choque, que obviamente además tienden a distribuirse, sobre todo en hora pico, que es cuando afectan a más personas, pues entonces estás hablando de que la gente va a tener traslados mucho más predecibles, incluso cuando viene en el coche, ¿no? Porque hay menos hechos viales. Veía que son como unos 7, 8 minutos lo que se pierde por cada coche, ¿no? Obviamente. Ajá. Sí. Sí, pues interesante lo que nos comentas. Pues un ahorro, perdón. No. No, estaba pensando en que si son 400 hechos viales ahorrados al año en la ciudad, en esa calle nada más, en esa avenida, pues es un ahorro en vidas, en salud, en costos hospitalarios, en atención de urgencias, en atención médica, en pago de seguros, o sea, es decir, es un ganar-ganar, salud mental, por aquello de que como conductor pues ya sabes a qué hora sales y a qué hora llegas y no va a haber esos choquecitos que te quitan el tiempo, ¿no? Exactamente. Sí, la verdad es que es muy interesante lo que nos comentas y creo que también a la larga el hecho de pues tener una ciclovía y de tener toda esta precaución, porque pues tienes que bajar la velocidad, dar las vueltas con más precaución y demás, pues sí genera una mejor cultura vial que vaya que nos hace falta, ¿no? Sí, cuando la gente está acostumbrada a que los demás estén moviendo en bicicleta, pero también en el monopatín, en patines, caminando, etcétera, es mucho más cuidadosa, ¿no? O sea, lo que sucede en Ámsterdam y también en los holandeses es la mejor seguridad para el ciclista es que hay muchos ciclistas, ¿no? Porque entonces es predecible para el automovilista y para todos los demás usuarios de la vía que va a haber ciclistas o que va a pasar un tranvía, ¿no? O que va a pasar el metrobús en el caso de la Ciudad de México. Y todo eso ayuda a hacer la ciudad más legible para todos, más previsible. Bien. Bueno, Francisco Soní, pues un gran estudio, gran hallazgo esto de los ahorros en siniestros viales y en todo lo que hemos comentado, así que te agradecemos mucho que hayas compartido estos datos con el público de Milenio Televisión. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Gracias.